Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio, la cocina de Chabela de los miércoles. Y como cada semana, al frente Maru Chávez. Bienvenida, Maru. Adelante, iniciamos nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Ceci Figueroa? Muchísimas gracias por estar en esta cocina de el miércoles 17 de enero de 2024 en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org para todo el mundo, donde nos deseen escuchar. Pues estamos en una cocina más y Ceci, muchas gracias como cada miércoles que te encargas de la producción de este programa, que estás detrás de los controles, pero también muy activamente participando en esta charla que sostenemos, que además nos encanta, yo sé que a las dos nos encanta. Gracias, Ceci. A ti, Maru, pues vamos a iniciar nuestro programa. Es difícil recuperar el tiempo. Estamos iniciando un poco tarde este día, pero aunque sea menos el tiempo que vamos a estar compartiendo, sin lugar a dudas es interesante e importante hacer estas reflexiones a las que vamos a invitar a nuestras amigas y sobre todo a nuestra invitada. Háblanos de Dulce, por favor, que ya está acá, Maru. Claro que sí. Mira, hoy yo creo que no podíamos dejar, y además a inicios del año, ¿no? No podíamos dejar de conversar en esta cocina un tema que ha sido fundamental para la historia de nuestro país, por lo menos públicamente desde hace 30 años, aunque ya hablaremos de la historia previa también, ¿no? Que es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hace 30 años en el sur de nuestro país, en el estado de Chiapas, y que generó todo un contexto y una atmósfera de cambios, de visibilización de los pueblos indígenas, de esperanza, de una vida mejor, de una transformación, no solo en México, por cierto. El movimiento zapatista ha tenido un impacto muy importante en el mundo. Después les cuento una anécdota fuera de México, pues. Entonces, pues vamos a hablar de eso con Dulce María. Ella nos acompaña, es antropóloga y pues se asume también como militante, activista, zapatista. Ella nos dirá mejor qué significa todo esto. Entonces le quiero dar rápidamente la bienvenida para no dar más vueltas a Dulce María, que pues nos cuentes quién, empecemos por ahí. ¿Qué significa asumirse como activista zapatista? Hola, Y ¿qué tal? después damos el contexto. Gracias, Dulce María, Pues bienvenida. claro que sí. Pues me asumo más como simpatizante zapatista.
Eh, ha sido después del 94 el poder hacer como un análisis hacia el interior primero, identificarme como mujer indígena, a pesar del mestizaje sanguíneo, la cultura, la crianza, la forma en que nos educaron. Yo tuve una abuela chichimeca, xochimilca, y entonces asumir desde mi raíz eh, por la presencia de los zapatistas, ¿no? Y bueno, ya rascando un poco en la historia de mi familia, mi abuela fue una de las niñas que llevaba a las primeras tropas zapatistas alimento. Entonces a ella la llenaban de tizne, le ponían ropas viejas, la despeinaban y la mandaban a la montaña, aquí en Xochimilco, a llevar la comida a las primeras tropas de Emiliano Zapata. Y después, con el tiempo, la vida misma, en 1994, surge el movimiento zapatista en Chiapas y nos estalla como olla expresa en la cara, ¿no? Nos habla de una realidad que por muchos años el mismo sistema había intentado borrarnos, había intentado desdibujarnos, desde quiénes somos como pueblos originarios y más viviendo dentro de una ciudad. Y bueno, pues el retomar esta parte. Yo soy simpatizante, estaba muy pensando en eso, en activista, pues es que creo que cuando simpatizas, activas, ¿no? Y entonces el activar, por ejemplo, que eh, fue lo de 1997 en Acteal, donde masacran a hombres, mujeres, niños, mayoritariamente mujeres, ¿no? Y surge una violencia tan terrible que es abrir el vientre a las mujeres y destazar al bebé, al feto, ¿no? Y entonces eso a mí, en mi corazón, no me permite estar quieta, no me permite estar como en paz, aunque ya había caminado un poco del 94 en algunas marchas, en algunos movimientos, pues tu corazón se estruja, tu corazón se mueve, ¿no? Y dices, algo hay que hacer. Y entonces busco la forma de seguir acercándome e informándome. Entonces, no sé si cuando algo te indigna tanto, te vuelves activista, ¿no? Y es cuando tu corazón te obligan a caminar, te pide, te ruega que te muevas, ¿no? Y que hagas algo por lo que está pasando. El movimiento zapatista sí marca en México y creo que en el mundo un cambio completamente, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar particularmente de las mujeres y creo que es importante. Yo tengo una hija adolescente y ahora ella me dice, mamá, es que en la escuela no saben nada de zapatismo, es que en la escuela lo ignoran, ¿no? Y es que las niñas no tienen ni la menor idea. Y entonces yo me pongo a pensar que a mí me gustaría que muchas niñas pudieran escuchar este programa y que pudieran, no porque sus mamás lo pongan, sino que también en sus corazones les nazca, ¿no? Y entonces contarles a ellas que en ese entonces del 94, un grupo de hombres y mujeres, primero eran más hombres, se organizan y se van a las montañas 10 años antes, en el 84. Entonces, en el 84 ellos suben y bueno, tienen muchas teorías libertadoras, mucho marxismo, mucha intención de hacer algo por este país y se van juntando en la montaña, se van enfrentando con muchas dificultades, tanto de salud, geográficas, alimenticias, pero tienen la intención de compartir este saber de liberar a los pueblos. ¿Qué es lo que pasaba en el 84, por ejemplo, en Chiapas? Las niñas no tenían derecho a elegir sobre sus cuerpos, no tenían derecho a elegir sobre qué iban a hacer más adelante. Si vivían trabajando en una hacienda, que eran grandes territorios que le pertenían a una sola persona o a una sola familia, si al hombre sabía que la niña quería casarse o quería tener una pareja, la obligaba a pasar la noche con ellas. Y entonces la violaba, la lastimaba y ya después la entregaba. Si sus padres, su familia o alguien protestaba en ese sentido, eran asesinados. Así de simple. Entonces estamos hablando de una realidad que desafortunadamente en muchos lugares continúa, pero que en ese momento se frena ya con el movimiento zapatista. Empieza a haber una organización donde las mujeres son resguardadas y respaldadas por sus comunidades y por este movimiento, ¿no?
Ya me fui muy rápido, perdón, pero creo que es importante que las niñas sepan esta parte de la historia. ¿A qué se enfrentaban las abuelas de ese entonces? ¿Cómo lo vivían y cómo lo sufrían? ¿No? Y entonces, cómo ahora esa lucha se ha ido fortaleciendo y sanando tanto que ahora las vemos tan fuertes y tan sabias a estas niñas zapatistas. Sí, muchísimas gracias, Dulce María, por hacer este recuento. Efectivamente, en 1984, un grupo de hombres y mujeres se van a organizarse. La organización dura 10 años para después, en 1994, surge ya visiblemente con una acción contundente armada, el 1 de enero del 94, lo que conocemos como el movimiento zapatista. Una serie de sucesos que ahora no vamos a alcanzar a hablar justamente de todo lo que ha pasado en los últimos 30 años, pero sí me gustaría que fijáramos cuáles eran los objetivos el movimiento en el momento que aparecen al público, digamos. Yo quisiera Claro, un poco, Sí, como sí, parte de sí, ese sí. contexto, creo que es importante no omitir un detalle importantísimo para la organización de esos 10 años a las que las dos han hecho referencia. Y fue el involucramiento de las mujeres. Porque si bien en estas comunidades a donde llegaron ese grupo de personas que iban de la urbe principalmente, estudiantes, ¿sí? Uno de las cosas con las que se enfrentaron, según se relata en la literatura que hay, es que a las mujeres no se les permitía participar en las reuniones comunales, ¿no? Había un problema tremendo de alcoholismo en las comunidades porque pues ha sido una manera en que los caciques han sometido a los pueblos indígenas, ¿no? Llevando el alcohol y procurándoles en todos los tendajones el que pues siempre haya cerveza o aguardiente para que ellos estuvieran embrutecidos después de las largas jornadas de trabajo. Y entonces, algo que a mí me resultó muy interesante conocer de esta historia es la condición que pusieron las mujeres para participar en el movimiento y una era que se les permitiera participar en esas asambleas ejidales o comunitarias, por un lado, y otra, prohibir que en las comunidades que se iban a asumir como zapatistas, que iban a formar parte del movimiento, prohibir el consumo de alcohol, ¿no? Y eso fue algo que propusieron las mujeres, ¿no? Desde su timidez, desde su temor, pero fue fundamental para poder llevar a cabo la organización en un territorio, además, en donde se siguen hablando diferentes lenguas, ¿no? Porque hablar de Chiapas es hablar de un territorio en donde está el Tzotzil, el Tzetzal, el Tojolabal y otros que ahorita no recuerdo. Pero este detalle de el condicionamiento que pudieron y sin temor hicieron las mujeres para entrar en la organización se me hace fundamental para el éxito que en ese momento tuvieron como movimiento zapatista, como ejército zapatista de liberación nacional, Maru y Dulce. Sí, gracias. Ceci. Adelante, Dulce. Justamente estamos como complementando el contexto y mi pregunta había sido sobre eso, ¿cuáles eran los objetivos? Y no solo hablando en términos del enfrentamiento hacia el Estado mexicano, sino también dentro de la propia organización.
Claro que sí, antes del levantamiento del 94 se hace una valoración, un chequeo interno, se pregunta, ¿no? Como si es necesario, si ya es el tiempo, y hay una unanimidad, un voto, un consenso completo en que es necesario, ya que la gente ya no puede seguir muriendo, ¿no? Y los 13 puntos, bueno, al principio eran 11 puntos y con el tiempo cambian. Y realmente si tú los analizas, son la exigencia del respeto de los derechos humanos. Es casa, salud, educación, eh, comunidad, derecho, o sea, son 13 puntos exactamente, y si tú los analizas bien, es realmente, como dicen uno de los comunicados, es simplemente de pedir una vida mejor, un mundo mejor, y es pidiendo que se respeten los derechos humanos. No hay ninguna exigencia extraordinaria, en verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que se le declare la guerra en el 94 porque no se respetan los derechos humanos? Había personas, niños, niñas que morían de diarrea, de infecciones en el estómago, de fiebres, ¿no? Absurdas, que con una pastilla podrían haber salvado sus vidas, pero estaban en un abandono socioeconómico, cultural, en una esclavitud en el 94, porque existía. Y hay fotos de ese, de eso, de las galeras y la gente durmiendo sin, sin ningún muy grave, ¿no? Y, y triste, muy triste porque no existía un equilibrio para los alimentos, un equilibrio, pues tú estás trabajando para mí y hay un derecho hacia tu alimento, ¿no? Entonces es muy deplorable y que si el cacique decidía matarlos, los decidía matar como si matara una gallina o como si matara una vaca, ¿no? No había eso. Y todo este contexto, desafortunadamente, es lo que hace que se vuelva fértil la decisión entre todos, ¿no? Y cuando las compañeras hacen esta valoración, hay un texto muy lindo, se llama Las Alzadas, uh-huh, y hay un texto donde dicen y le culpan a la compañera Susana, y dicen, hace rato la burlaban porque dicen los demás del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ella tuvo la culpa del primer alzamiento del ZLN en marzo de 1993. Estoy brava, me dice. Yo mientras averiguo de qué se trata, me protejo tras una roca. La compañera dice que por mi culpa se alzaron las zapatistas el año pasado. Yo me empiezo a acercar cauteloso y después de un rato descubro de que se trata en marzo de 1993, las compañeras discutían lo que después sería la ley revolucionaria de mujeres. Y bueno, no lo leo todo, pero aquí está esta parte donde la ¿Nos compañera puedes Susana. decir como los datos bibliográficos de esta publicación, por favor, Claro Dulce? que sí. Se llama Las Alzadas de Sara Lovera y Nelly Paloma, que son las coordinadoras de una recopilación hermosa que vale la pena leerla y que a las niñas jóvenes también les haría mucho bien escuchar la voz de lo que pasó. Es un muy buen libro. Y bueno, entonces la compañera que es la encargada de pasar entre las comunidades y preguntar, pues surge esta ley revolucionaria de mujeres, ¿no? Donde efectivamente hay varios puntos donde los principales es poder decidir sobre sus cuerpos, poder decidir sobre con quién se van a casar, con quién no se van a casar. Pero aquí no viene escrito que está prohibido el alcohol y las drogas. Es muy hermoso porque no viene en los primeros puntos de la ley revolucionaria, sin embargo, está implícito en el poder decir, sí vamos a levantarnos, pero esto no va. O sea, no queremos drogas y no queremos alcohol dentro del movimiento zapatista. Y mucho por seguridad y mucho también por el respaldo a nuestras compañeras. Y Así es. esto
Para mí se me hace maravilloso porque cuando ellas son un objeto completamente, ellas se transforman en compañeras de igual a igual poco a poco, ¿no? Y poco a poco, es decir, el movimiento no puede salir solo la tropa a enfrentar si no hay un respaldo de alimento, si no hay un respaldo de las bases. Y aquí hay una parte fundamental y honor al programa, por favor, porque las cocinas son donde los movimientos se arman, donde los movimientos florecen, porque la tropa no puede avanzar si no tiene un taquito de sal en la panza, si no hay un taquito de frijolito en la panza. Entonces, desde este interior del hogar, del fuego, de la cocina, de la rebeldía, son las compañeras las encargadas en primer punto. Y va de la mano la Ley Revolucionaria de Mujeres, la evaluación que se hizo con la compañera Susana, que aunque le hicieron mucha carrilla, yo creo que hay que recordarla siempre, pues porque ese trabajo que hizo y la voz de las compañeras al decir no alcohol y no drogas, se hizo, porque si no se podía acordar eso, entonces no había levantamiento del 1 de enero del 94. Bien, me parece un muy bonito recuento el que nos acabas de hacer, pero después, bueno, continúa su ruta, eh, eh, los sucesos alrededor del levantamiento armado, eh, se intenta eh, digo, se creó la Cocopa, se eh, hizo un cese al fuego, digamos, se siguió trabajando y llegamos al punto, y lo hago así de una manera muy burda, ¿no? Muy burda en términos de que no vamos a hacer todo el relato, que bien mereceríamos hacerlo, pero llegamos a la sexta declaración de la Selva Lacandona. En ese punto, y solo en aras como de resumir, en ese punto, ¿qué es lo que ya había avanzado el movimiento y qué es lo que estaba determinando en la sexta declaración? Me gustaría irme un poquito más atrás, perdóname, porque es Está importante bien, mencionar a la comandante Ramona, claro. que es una fuerza impresionante al interior del movimiento zapatista. Y la comandante Ramona, pues era una mujer que era minimizada ante los ojos de la sociedad, que vendía pulseras en San Cristóbal de las Casas y les aventaban las monedas, ¿no? Ni siquiera era para eso. Y era una compañera que tuvo la fortaleza, la ideología para poder sumar a las comunidades y para poder hacer la presencia de las mujeres fuerte, alzando la voz, ¿no? Entonces, como una de las primeras compañeras que sale del cerco militar. Eh, si bien el bombardeo y los ataques directos armados, las ráfagas directas, duraron 12 días, del 94, del 1 al 13 más o menos, de enero del 94, Chiapas continúa en una guerra de baja intensidad, a veces más descarada, a veces más privada, ¿no? Pero la guerra no ha parado. La guerra ha continuado y se ha mantenido. Y pese a esa guerra de baja intensidad y a los cercos militares, se ha continuado, ¿no? No se hace visible quizá por medios de comunicación públicos o las grandes televisoras, pero el movimiento zapatista continúa de pie. Sí, en la sexta declaración de la Selva Lacandona, pues se hace una convocatoria para que nos sumemos, ¿no? Para seguir trabajando. Para ese entonces ya se tienen clínicas autónomas, para ese entonces ya se tienen escuelas autónomas y ya hay un proceso de unificación con la sociedad civil y con los movimientos. También, perdón, hay que mencionar que está el Congreso Nacional Indígena, formado en 1996, y que es la casa de los pueblos que luchan y defienden sus territorios, ¿no?
Entonces hay un acercamiento con los pueblos en resistencia, hay un acercamiento con las mujeres que luchan en otros territorios y entonces empieza a haber un encuentro de miradas, de escucharse entre las comandancias y bueno, la comandancia que va siendo rotativa y que van teniendo compañeras mujeres, y también con las otras luchas. Entonces es una mezcla que se va dando sociedad civil, movimientos en resistencia y ejército zapatista que es muy interesante. Yo creo que el tema no nos va a dar los minutos, perdón, y además con los problemas técnicos que tuvimos, pero creo que es importante como desmenuzar este avance para cuando es la sexta declaración de la Selva Lacandona y se hace el recorrido, se junta también todos los dolores de la República Mexicana. Se juntan todos estos caminares y se va hilando un tejido social distinto donde nos podemos hacer espejo que saber que la compañera que está en la península de Yucatán también se está poniendo erguida para defender sus cenotes, ¿no? O para poder defender la selva. Y que hay otras compañeras yaquis defendiéndose contra el gasoducto. Pero eso no hubiera sido posible quizá sin el caminar de la sexta y de los compañeros. Pero bueno, perdón, me extiendo porque hay mucho tema y mucho que platicar. Adelante, adelante A mí me tú. gustaría mucho que si se puede después ustedes hagan un comparativo del primer encuentro de mujeres que se fue en el Caracol de La Garrucha y escuchen la voz de las primeras compañeras. El hablar tzotzil es un hablar cantadito, bonito, suave, bajito, ¿no? Y cuando hablamos como hablamos nosotros en la Ciudad de México, pareciera que estamos hablando golpeado, ¿no? Pero entonces el son de la voz de las compañeras mayores es así, cantado, despacio, ¿no? Y ahora tú escuchas el hablar de las nuevas compañeras insurgentas, de las nuevas compañeras que están encargadas de cultura, las nuevas compañeras que suben al escenario en el último encuentro de mujeres que Ujú, fue en el Caracol de Morelia, si no me equivoco, en el 19. ujú, sí. No, En ese, la voz, sí, la voz fue antes de la pandemia, sí. la voz de las compañeras es fuerte, firme, así solemne, respetuoso, con la voz, y, ah, caray, hay un cambio. ¿A qué voy? Quizá parece una tontería, pero no lo es, compañeras. La voz de las compañeras que apenas resurge de las mayores que habían sido apagadas, matadas, asesinadas, minimizadas, a la voz de las nuevas compañeras, ¿no? Y creo que es importante tener ese hilo. Pareciera que el movimiento zapatista en la actualidad está muerto o apagado aparentemente ante los reflectores de las grandes expectativas televisoras, pero creo que nos hablaron muy claro este 1 de enero, cuando nos presentan en el Caracol de Dolores eh, a estas compañeras, ¿no? A estas compañeras que traían sus morralitos blancos con un estampado maravilloso de colores y unas niñas en bicicleta. Y son estas niñas que son las nuevas generaciones donde están haciéndose cargo de la educación y se están haciendo cargo de la salud de sus comunidades. Lo que no ha podido cumplir el gobierno, que ha sido traicionero, que ha roto todos los acuerdos, todas las palabras, todos los intentos, y no solo este gobierno actual, sino desde antes, ¿no? Este, toda esta violencia, ellos dicen, ok, ustedes no funcionan, ustedes no nos van a respaldar, no vamos a gastarnos en eso, vamos a ejercer la autonomía. Y la autonomía son estas niñas, niños jóvenes, nuevas generaciones que se están fletando a prepararse pedagógicamente, a prepararse médicamente para seguir dando esta esperanza de ejercer la autonomía en sus comunidades. Entonces, para mí es importante, si ustedes pudieran hacer como ese intercambio de voz del primer encuentro de mujeres, Ujú. que fue ¿Qué fue maravilloso. en qué año el primero? 19. Creo que fue en el 96, en Ah, el en el 2006, primero. perdón. En Sí, el en el 2006. 2006. Ujú, Porque estaban nuestras compañeras presas políticas de Atenco, Ujú, entonces tuvo que ser porque llevábamos nuestras mantas por la compañera Mariana Selvas
que estaba presa todavía ahí. Y fue en ese 2006, me parece. No sé si fue enero 2007, perdón, no recuerdo bien, pero de ese 2006-2007 al 2019 sí hay un gran cambio, y el otro cambio es verlo ahora en el 1 de enero de este 2024. Ujú. Bien. Ceci, ¿querías mencionar algo? Sí, bueno, es que lo que voy a decir lo voy a decir con muchísimo respeto porque creo que este movimiento que logró visibilizar la condición de los indígenas, sobre todo los del sureste de nuestro país, pues merece todo nuestro respeto, y lo que trascendió en la historia de los pueblos originarios en el mundo entero por la manera de comunicación que se tuvo en estos últimos años, no solo de siglos, sino de milenio, pues bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades son todo un ejemplo. Pero a veces, cuando miramos desde afuera, ¿sí? A quienes en algún momento de estos 30 años nos tocó visitar alguna de las comunidades, ya sea la Rainsar, Guadalupe Tepeyac, pues no sé, Morelia, cualquiera que tú te puedas ahorita recordar. Pues uno cuando iba, regresabas con una damnificación emocional y moral, pero finalmente te ibas, te marchabas, ¿no? Incluso recuerdo que en algunos años mucho se acusó a ciertos activistas de hacer turismo revolucionario, ¿no? O sea, la idea era ir y conocer y tomarte la foto con el subcomandante Marcos o con el comandante Moisés, etcétera, etcétera. Pero ciertamente el concebir el zapatismo desde las comunidades a sentir el zapatismo fuera de ellas y desde nuestra comunidad donde cotidianamente nos movemos, pues son dos cosas diferentes, y creo también que quienes en algún momento nos asumimos como zapatistas, ¿no? Quienes a lo largo de estos 30 años, pues ya no quisimos seguir lo que iban diciendo cada una de las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo llegó un momento en que dije, pues yo sí le entro al asunto político, creo que es importante la participación electoral, pero eso no nos convertía en adversarios del zapatismo. Considerábamos que la participación electoral es también importante para la visibilización de lo que sucede en las comunidades. Respecto a este tema, no sé qué tanto has estado tú de cerca en las comunidades. Verdaderamente en este 2023 están llegando a considerar cambiar esta postura de la no participación electoral, porque desde el punto de vista de algunos, pues ciertamente es menos la posibilidad de cambio si no le entras, porque si finalmente vas a seguir siendo ignorado desde la perspectiva que se tiene de que ningún gobierno cumple, de que las condiciones no cambian y que el único camino es la autonomía, pues llama también mucho la atención este último mensaje que dieron ahora en el aniversario 30 del levantamiento zapatista. ¿Qué opinas tú al respecto? Em, pues mira, he tenido la fortuna de seguir caminando, de seguir trabajando, colaborando, o quizá a cuentagotas, no como yo quisiera, ¿no? Pero te puedo decir que el único lugar donde no hay feminicidios es en comunidades zapatistas, donde no hay violaciones es en comunidades zapatistas, en donde no hay mujeres golpeadas y que no se haga algo, por ejemplo, es en comunidades zapatistas. O sea, ahí donde se está ejerciendo esto. Desafortunadamente, cuando llegan los partidos políticos, es un desgarriate dentro de las comunidades y las destrozan, las deshacen. Ajá. Entonces, los partidos políticos no son en realidad una,
una propuesta real de salvación, porque quieras o no, es como dicen ellos, es solo cambiar de cacique, es solo cambiar del que va a mandar al que va a obedecer. Ujú. Y eso es un tema largo y es profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente, cuando fue el cambio por el PRD, pues claro, se fue con el PRD y dejó el movimiento, tuvieron puestos políticos, hicieron cosas. eh, Algunos pues se fueron más hacia lo político, pero en realidad en modificaciones constitucionales no hay reales, ¿no? Hubo traición. Luego, ahora con este nuevo gobierno que se supone proponía un cambio, te puedo asegurar que las comunidades, y lo han denunciado, están completamente cercadas por el ejército, están siendo violentadas por la construcción del Tren Maya y peor aún, hay una alianza muy fuerte entre partidos políticos y narcotráfico. A mí me tocó ver cuando fueron a hacer las elecciones para Morena, aliarse con el verde ecologista, que el verde ecologista sustentaba a los paramilitares. Entonces, pues, ahora Morena, que es parte de lo que gobierna en Chiapas, es también parte de los que están sustentando a los paramilitares y es parte de lo que está atacando a las comunidades zapatistas. Entonces, para una perspectiva analítica desde el interior, de ver el caminar con las comunidades, estudiar cómo se han hecho esas alianzas políticas de los partidos políticos y del nuevo gobierno para contra las comunidades zapatistas, no hay una lucecita como que digas, ah, sí, este es un buen camino. Y está en los hechos, lo puedes ver con muchos periodistas que han hecho una investigación de campo directa en las comunidades, donde es la alianza de los paramilitares, el gobierno de Morena y el narco. Y no es un tema oculto, es un tema que está publicado, pero que no se le da el peso suficiente para difundir a la población. En este nuevo gobierno tenemos un sistema de silencio y donde solamente se hace lo que diga la mañanera y no hay más. Y desafortunadamente es algo grave de lo que se está viviendo. Mucha gente por las dádivas, por las becas, por lo que llega, pues está muy agradecida con este gobierno, pero en realidad no es algo que permita que la gente pueda tener un análisis crítico real de lo que está pasando en el país. Me permito hacer aquí pues algunas preguntas que están relacionadas con, con con un proyecto de nación, digamos. Es decir, si entiendo esto que dices de que de alguna manera el movimiento se ha concentrado, se ha vuelto hacia adentro para proteger, podríamos decir, de la contaminación de otras influencias políticas, vamos a llamarlas así. Pero, y que en ese sentido ha ido avanzando. Pero entonces se queda como restringido pues a ese territorio chiapaneco. Em, en relación a los otros pueblos indígenas, pero además en relación a toda la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que el movimiento zapatista está planteando? Porque somos parte de una sociedad, somos parte de un territorio nación que se llama Estados Unidos Mexicanos y que tendríamos que pensar, yo digo, en, eh, en una organización que nos abarque a todos quienes queremos habitar este territorio. Una propuesta de transformación, por supuesto, con todo el derecho que se tiene de los pueblos indígenas a la autodeterminación, pues a la autonomía, a hacer sus propios
reglas de convivencia, de existencia. Todo eso lo entiendo, pero ante un contexto como está actualmente, ¿qué es lo que el movimiento y desde donde tú conoces y has participado, por supuesto? Porque, Yo, pues, también el movimiento es amplio y diverso, pues, pero entonces, ¿cuál sería esa propuesta? claro, claro, el movimiento zapatista tiene su propia voz, digo, yo lo digo desde mi experiencia, es mi voz y es mi caminar. No, no soy vocera de nada ni de nadie, ¿no? Para empezar. Yo creo que hay que tener cuidado porque son visiones que pudieran ser un tanto paternalistas. Por ejemplo, los compañeros y las compañeras viven en territorios donde pueden ser muy diversos. Por ejemplo, que podría ser toda la Ciudad de México que es simpatizante zapatista. Pero quizá la colonia, la de alcaldía Cuauhtémoc no es simpatizante zapatista, sino que son partidistas. Y entonces hay uno que otro compañero zapatista dentro de ese espacio. O sea, me voy a lo territorio que conocemos. Entonces, no hay aislamiento, no hay que no estén en comunicación o que no sepan lo que está pasando alrededor. Ajá. Ellos están permeados, saben lo que está pasando, saben lo que, o sea, hacen análisis político, hacen reuniones para poder evaluar, hacen un balance diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, el pensar que ellos están aislados o sometidos, quizá hay que tener cuidado porque ellos tienen la libertad de ver la televisión, tienen la libertad de ir a la junta de los que no son partidistas, escuchar, saber qué proponen, qué es lo que, y ellos deciden. Ellos tienen una capacidad de análisis impresionante. Y para mí es muy admirable porque tú dices, bueno, a lo mejor tú y yo fuimos a la escuela, ¿no? Pero ellos tienen solo la escuela autónoma. Y cómo con ese nivel de escuela autónoma que no está reconocida por la SEP, ni por la UNAM, ni por nadie de estos, tienen una capacidad intelectual superior de análisis político de su contexto, de su realidad y de nivel internacional. Entonces, para mí es importante como señalar, el zapatismo no son como estas áreas restringidas de solo zapatistas, ¿no? Sino que hay dentro de las mismas comunidades una mezcla de partidistas, de no Exacto. partidistas, de paramilitares, o sea, no es una concentración solamente, ¿no? Entonces, ellos en su día a día conocen, hola hermano partidista, ¿cómo estás? No son enemigos. Hola, ¿qué tal? Pues usted es paramilitar, pero sigue siendo mi hermano. Eso es algo que a mí me costó mucho trabajo entender. Compa, ¿por qué lo saludas? Si es el que te quemó tu casa, te mató tu vaca, se robó a tu familia, ¿por qué lo saludas, no? Y me dice, porque es mi hermano engañado. Él es mi hermano, él no es mi enemigo, ¿no? Y eso es otro nivel de conciencia política que yo no logro tener con la vecina que me avienta la basura a mi puerta, ¿no? O sea, no logro ese nivel político, ¿sí? Ujú. Entonces, no hay un aislamiento. Los compañeros zapatistas están en el cotidiano, están en la acción, hacen una vida como muchos de nosotros, ¿no? Pero también hay un territorio específico donde nos han permitido conocerlos y donde nos han permitido estar, que son los caracoles, ¿no? Y bueno, pues que ahora con esta nueva formación, con la nueva estructura que nos compartieron en los últimos 20 comunicados, perdón, nos dan un decir, pues el ensayo no funcionó, compas. El ensayo no funcionó, nos equivocamos, hay que volver a hacer. Pero sí es importante tener como bien consciente esto. Los compas analizan, estudian, se organizan, se estructuran, se equivocan y lo vuelven a hacer. Y ellos no se han detenido. Para mí, hablar de las mujeres dentro de la lucha zapatista es poderme sentir como respaldada de que alguien está luchando por hacer un mundo mejor, que donde mi hija puede llegar y saber que va a regresar con vida, saber que no la van a tocar en el camino, saber
que va a llegar amorosa, en paz, tranquila. Y eso se ha logrado en territorio zapatista. Algo que ni en la Ciudad de México ni en muchas partes del mundo se ha podido lograr, ellos lo han logrado. Y entonces yo te puedo decir que para este programa que hablamos de las mujeres zapatistas y de este cambio que han tenido en 30 años, para mí sí es simbólico, muy significante, muy grande, porque para mí es la esperanza de que podemos organizarnos aún en la ciudad, aún en otros lugares, conociendo mujeres maravillosas como ustedes, para crear un mundo distinto y para poder tener crianzas distintas con las semillas que vienen. Maru, creo que bien vale la pena hacer una nueva invitación para hablar de manera concreta cómo se han venido desarrollando estos encuentros de mujeres desde ese primero que, pues bueno, no sé si esté correcta la fecha que se mencionó, 2006, hasta el último que se llevó a cabo antes de la pandemia. Compartir alguno de los textos surgidos de estos encuentros, pues no sé si quisieran ambas aceptar la invitación, no dejar que concluya enero sin volvernos a reunir. Maru, Dulce, ¿cómo la ven? Pues sí, yo, por supuesto, encantadísima. Incluso podríamos compartir con nuestras radioescuchas audios de esos encuentros, si es que, Dulce María, nos puedes indicar cómo los conseguimos, porque es sumamente importante, creo que colocar en el pues en una especie de línea de tiempo, esto que nos mencionabas, Dulce, de cómo se han transformado las voces y Así por es. supuesto también quizá compartir algunos otros textos como el que nos compartiste, este de las alzadas, que fue un parrafito lo que nos leíste, pero sería muy bonito porque sí, es decir, esto que nos mencionas da esperanza de de cómo una organización que puede ser muy local puede ser como la semilla de la transformación y puede ser una especie de modelo a replicar, ¿no? Creo que es fundamental. Y en ese sentido, nada más para precisar, iba mi pregunta. Eso, ¿cómo se hace esta interacción? Porque, pues eso, vivimos en un país de 130 millones de habitantes más o menos, en donde convivimos, pues, hombres, mujeres y personas con otras identidades, pero, por ejemplo, eso, ¿cómo se ve la diversidad sexual dentro del zapatismo? Esa me parece una buena pregunta. Y si quieres, con esto vamos cerrando y dejamos un segundo capítulo para después nos pondremos de acuerdo. Así es. Muchas gracias, yo anotada para hablar con gusto. Repito, es mi voz, a partir de mi caminar y de lo que se ha visto, pero también de documentos que existen y con gusto participar y compartir, pues es importante seguir hablando de las otredades, de la diversidad sexual dentro de las comunidades zapatistas. Por ejemplo, a mí me tocó eh, en 1999 participar en un proyecto de educación autónoma, que próximamente se va a presentar el libro de esta experiencia de educación autónoma. Taspolvé, en los Altos de Chiapas, en el municipio autónomo de San Pedro Polo, y ahí me tocó conocer a Tomasa. Tomasa era Tomás, pero decidió ser otra. Y entonces estábamos en una población que quiero caracterizar mucho, porque teníamos un desplazamiento de 12.800 personas en un municipio que era de 500 personas. Entonces, cuando se da la masacre de Actial, se le da mucha luz al municipio autónomo de San Pedro Polo, y ahí están más de 16 variantes de Tzotzil en lo que pudimos registrar, ¿no? Y hay más de 10 religiones, todas en conjunto y llevándose bien, y una sola otra, pública, vista,
con su ropa de batzians, de mujer tzotzil, que era Tomasa. Y entonces causaba furor, o sea, porque si nosotras nos trasladamos para 1999, en México todavía era extraño, en la Ciudad de México, respetar las otredades. Imagínense en los Altos de Chiapas, ¿no? Pero era alguien a quien se le respetaba. Sí, se podía hacer como el cotorreo por ahí de alguien, pues vamos a salir con Tomasa, ¿no? Dentro de los mismos compañeros jóvenes que decían pues que era diferente, ¿no? Pero existía dentro de la comunidad ese respeto. No sé cómo explicar. Los más jóvenes eran sorprendidos, atraídos, pero respetuosos. Y ahora con Marijose, en el recorrido hacia Europa, Marijose es otra compañera que está ahí, que ya se asume como compañera, al parecer por los escritos, lo dicho. Y entonces es una otra edad presente, pública y que va, que es la primera que pisa territorio europeo para declarar la tierra insumisa, ¿no? Entonces, hay un respeto al interior y hay un trabajo que se ha estado haciendo, ¿no? Yo no conozco más que a estas dos compañeras y para mí es maravilloso verlas en su plenitud. Yo ya no volví a ver a Tomasa después del 2000 porque salí del proyecto de educación autónoma, pero ese año, casi 2 años que pude vivir en la comunidad, fue maravilloso verle caminar erguida, con su ropa, con su atuendo de Batsians, como mujer verdadera en territorio autónomo. Bien. Antes de concluir, Maru, quisiera compartir el mensaje de nuestra compañera Laura Poliester Cat. Dice que el zapatismo lanzó a Marichuy como precandidata en 2018. Bueno, a mí me gustaría hacer una precisión. Fue el Congreso Nacional Indigenista, ¿no? Indígena. Quizá dentro del Congreso, no sé si todos se asuman como zapatistas, pero creo que sería más correcto decir que fue la candidata del Congreso Nacional Indígena, ¿no? También ella dice que sería más interesante analizar cuál era la propuesta zapatista lanzándose a la contienda electoral con la que hubiera sido la primera candidata indígena y mujer a la presidencia en México. Las tercias compas, que son los medios libres hechos por las mismas zapatistas, documentaron el encuentro de mujeres. Muy bien, gracias por el dato. Vamos a recopilar información para ese programa que ya estamos aquí comprometiendo a Dulce para Amarrando. estarla. Marta Eugenia Lechuga dice que para los que nos matan, ni saludos ni abrazos. Y por último, nuevamente Poliéster, en la última gira zapatista que llegó a Europa, formó parte de la Comisión Marijosé, una compa trans. Igualmente, desde que se publicó el libro de Los Muertos Incómodos, existía en la historia una personaje protagonista trans. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí presente en el programa. Muchas gracias, Ceci, por leer estos mensajes que nos están dejando allí en la página de Facebook. Pues yo les dije al inicio del programa que les iba a compartir una anécdota y es que se vincula porque también quisiera que en nuestro otro programa hablemos pues de la comunicación, la relación que se tuvo con otras comunidades de otros territorios, de otras latitudes. Y justo esto que les cuento es que asistí a un encuentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en la ciudad de Túnez, 2013, 2014, por allí. O sea, ya en esta década, pues. Y en una pared estaba escrito Viva Zapata, EZLN, así eh, no era un graffiti como tal, era una pinta, ¿no? Y me conmovió mucho, porque
Pues además, podríamos pensar si hubo grandes movilizaciones, creo yo, en Europa, sobre todo en Europa Occidental, particularmente en Italia, me parece que hubo grupos de apoyo muy importantes a Leseta, pero verlo en un país del norte de África, de cultura árabe, se me hacía como más improbable. Sin embargo, ahí estaba la pinta, eso es lo que les quería contar. Y sí sería muy bueno que en otro capítulo de nuestra cocina de Chabela, pues también hablemos de esa parte, justamente por la importancia que, histórica del zapatismo en las organizaciones Gracias. de base en diversos países. Y un tema importantísimo que requiere también otro, pues es el tema de el diálogo de San Andrés. O sea, ¿cómo está ese asunto? ¿Qué en relación a esos encuentros desde la representación gubernamental y las diferentes comunidades, esta pausa que lleva ya tantísimos años, cómo fue que se desarrolló en un primer momento, qué ha sucedido posteriormente? Creo que ese también sería un gran tema, Maru. Así que, Dulce, te vamos a tener aquí, yo creo que no solamente en una ocasión más, sino en otras, porque son pendientes no solamente de los actores políticos, son pendientes de la sociedad mexicana, porque si tú te asumes como zapatista, independientemente de que también hayas decidido participar por la vía electoral, entonces tú tienes que incidir desde tu activismo para que esos reclamos que se están escuchando no solamente desde 1994, porque la historia de agravios de los pueblos indígenas en nuestro país data de mucho tiempo atrás. Entonces tú desde tu activismo tienes que hacer lo que está en tus manos para que eso pueda concretarse, para que sea una realidad. Tú mencionaste al principio, los derechos humanos era lo que estaba contemplado en esos primeros mensajes que hizo públicos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenemos mucho de qué hablar sin lugar a duda, Dulce y Maru, pero por lo pronto pues tenemos ya que despedirnos. Así es. Pues nada, a la invitación queda Dulce María, eh, Gracias. Dulce María García, antropóloga y ah, activista simpatizante zapatista. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la cocina de Chabela. Nos encontraremos pronto, nos pondremos de acuerdo después. Eh, Un a abrazo. quienes, a quienes nos escucharon, pues muchísimas gracias también por prestarnos sus mentes, sus oídos y sus corazones en esta conversación de la cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1 de FM. Hasta pronto. Gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista